Me siento muy bendecido, muy bendecido. Si tal vez hubiera ido a otro continente a escuchar una predicación, a un lugar muy distante, no hubiera recibido las bendiciones tan grandes que recibí hoy acá. Y puedo decir y puedo demostrar que lo que Dios había puesto en mi corazón en lo concerniente al mensaje que tenía pensado traer ayer para la iglesia en Juan Lacase, en realidad era para traerlo aquí en Colonia y era para traerlo a través de mi hija Ana. Y digo, puedo demostrar, porque lo tengo ahí anotado, que los versos que ella leyó, una buena parte de esos versos son los que yo tenía anotado para compartir ayer en la iglesia. Y por eso he sido, pero grandemente bendecido. Solo Dios comprende la bendición tan grande que recibí. Tu mensaje, Ana, estoy seguro debe ser compartido porque para los que buscan de veras a Dios, es un mensaje de una gran bendición. Y ejemplos que derivan de esa bendición son las palabras que trajo el pastor Daniel. Todo eso responde a la directiva del Espíritu Santo. Y yo voy a hablar muy poco en este día. Pero tal cual, cuando estaba allá trayendo las alabanzas, el pastor Daniel dijo, dio testimonio de que en su tiempo de niñez escuchaba cosas que se predicaban en la iglesia y no las entendía. Y hay personas que cuando predicamos cosas aquí, sobre todo aquellos que nos miran a través de la internet, tampoco las entiendan de entrada. Y eso no nos debe extrañar, porque hay un capítulo de la carta a los Hebreos que supongo que fue escrita por el apóstol Pablo porque se enviaba emitiendo saludos de los de Italia, porque él estuvo en Italia sus últimos años. Es una convicción propia. Pero ese capítulo de Hebreos nos habla acerca de la fe. La fe que es un don de Dios. Y narra este capítulo
cosas que recibieron hombres sencillos, comunes, como cualquiera de nosotros. Y entre esos hombres había uno que estaba radicado en la ciudad de Ur, que le llaman la capital de las ciudades porque fue la ciudad más grande, según la historia de su época, de esa antigua civilización de los caldeos, la civilización caldea. Y leyendo algo de historia, eran descendientes de los semitas, uno de los 3 hijos que estuvo en el arca de Noé. Cuando Dios decidió exterminar la población de la tierra a causa del pecado, se había agravado tanto la maldad que Dios le mandó construir un arca para que se salvase él y su familia, sus 3 hijos con sus familias. Y de seguro que estos hijos de Noé son los que de algún modo dieron pie a las primeras grandes civilizaciones que el hombre ha podido investigar. Todavía he visto una foto, todavía quedan algunas ruinas de la ciudad de Ur. Y así vivía un hombre común, como cualquiera de nosotros. Pero dice que fue llamado por Dios, dice la Biblia. Voy a leer, espera, que 3 versículos de la Biblia. Este hombre, que se llamaba Abraham, era un hombre de fe, creía en Dios. Y dice en Hebreos 11:8, hay otros antes que está hablando acerca de la fe, comenzando de Abel y siguiendo por los demás, Enoc y del mismo Noé del que estaba hablando. Pero allí en Ur de los Caldeos vivía Abraham. Y dice en el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Este versículo confirma lo que decía el pastor Daniel. El propio gran Abraham, porque nosotros somos descendientes por la fe de Abraham, este gran hombre de Dios, salió por ese llamado de Dios para un lugar que, como dice acá la Escritura, salió sin saber a dónde iba. El versículo siguiente, el 9, vemos que, yo no voy a hacer toda la historia de los distintos lugares a donde fue Padán Aram
llegó hasta Egipto, volvió. Toda esa historia no la voy a hacer, usted la puede leer en la Biblia. Pero lo que le puedo decir es que transcurrió el tiempo, indudablemente, porque el versículo siguiente, el 9, 11:9, dice que vivió en tiendas, lo que hoy decimos carpas, con Isaac y Jacob, con su hijo y con su nieto, y su familia, por supuesto, que eran coherederos de la misma promesa, de una promesa que Dios le había hecho a Abraham, que tenía un lugar preparado. Y yo quiero decirles que la Biblia nos enseña que Dios tiene un lugar preparado para nosotros también. En el verso siguiente, al haber transcurrido el tiempo, no como cuando era niño, el pastor Daniel, se va avanzando en el conocimiento. Y en el versículo 10 dice que ya ahora, después de haber transcurrido el tiempo, porque indudablemente, si ya había nacido el hijo, ya había nacido el nieto, estaba con ellos, había pasado el tiempo, pero había entendido más. ¿Y sabe lo que esperaba? Lo dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya él sabía a esta altura, este hombre de fe, que demostró tener fe, ya sabía que ese lugar que Dios le había preparado, ese destino glorioso, era una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. ¡Qué tremendo! Y sigue este capítulo, que no se lo leo todo, por supuesto, narrando la historia de otros hombres que tenían esa común fe en Dios. Y estos ya se habían dado cuenta, por la fe, de que había algo más que la patria terrenal, las ciudades terrenales, que podemos estar por muy poco tiempo acá comparado con la eternidad. El tiempo de nuestra vida es muy limitado para estar aquí. Y en el verso 16, ahora lo dice en forma genérica, dice, pero anhelaban todos estos hombres de fe una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque les ha preparado una ciudad. Y Jesús mismo cuando vino acá dijo, voy a preparar lugar, voy a preparar una morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, en el plan de Dios, lo va dando a conocer progresivamente para que entendamos, comenzando siendo niños, que en realidad tenemos un llamado para ir a morar a la patria celestial. Y por eso Jesús, en su vida terrenal,
se pasó hablando acerca de un reino que llamó el reino de Dios, anunciando ese reino eterno, ese reino celestial. Y aún después de haber resucitado, le encomendó a los discípulos que predicaran eso, el reino de Dios, hermano. Y todos nosotros, hermanos, somos llamados a ir comprendiendo progresivamente, en la medida que transcurre el tiempo, somos llamados a un día, una vez que nos despojemos de este cuerpo, ir a morar a ese reino celestial que Dios ha preparado. Dice, porque les ha preparado, hablando de Dios, una ciudad. El libro Apocalipsis explica de una forma que para una mente racional le cuesta mucho entender la grandeza de esa ciudad que Dios ha preparado para sus escogidos. Por eso no estamos hablando acá de teoría. No estamos hablando acá de razón, porque la razón humana es extremadamente limitada. Los más inteligentes no pueden entender estas cosas. Estas cosas solamente pueden ser entendidas a través de la revelación del Espíritu. Y el Espíritu nos enseña. Por eso, entre los versículos que iba a leer, es que el Espíritu nos enseña. Y alguien quizás se pueda preguntar, voy a decir, el último verso, el más cortito de los versos que voy a leer hoy, dice, bueno, pero esto eran para aquellos hombres de fe de la antigüedad, no eran para nosotros que vivimos ya en estos años de tanto avance tecnológico y de tanta cosa. Pero es para todos nosotros, los que tenemos esa gracia de creer en las promesas de Dios, que no es cuestión solo de ser de tal o cual religión. Esos son conceptos puramente carnales, porque iglesia, quiero decirle, iglesia hay una sola. La verdadera iglesia es una y pertenece a Jesucristo. Él dijo, dejaré establecida mi iglesia. Y los que pertenecen a su iglesia son aquellos que un día llegarán a morar en ese reino glorioso de los cielos del cual tanto predicó nuestro muy querido y amado Salvador. Por ese reino celestial, Él dio su vida, porque ninguno puede llegar a ese reino por sus méritos, por sus capacidades, por nada humano. Todo depende enteramente de Dios. Él es el que nos da la fe para creer. La fe viene por el oír. Cuando usted está, como lo dije en varios mensajes, cuando estoy hablando estas palabras, Dios está dotando de fe, de ese don de fe. Cuanto más escuchamos esta palabra, más va creciendo nuestra fe, más se va afirmando nuestra fe, más vamos entendiendo la razón por la cual Dios nos llama. Y también vamos entendiendo más y más la obra completa que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Una obra completa. Gloria al nombre de Jesús.
Y si nos ponemos a pensar, este verso nos muestra claramente que aquí, sobre la tierra, nosotros no tenemos una ciudad permanente. Ni nosotros tenemos aquí en la tierra una vida permanente. Tenemos una vida por un lapso de tiempo muy limitado. Por eso es que, como dijo Ana, no debemos desperdiciar nuestro tiempo en las cosas vanas de esta vida. Porque nosotros no tenemos como objetivo algo que perdure para siempre acá, porque no lo vamos a lograr. Años más, años menos, días más, días menos. Nuestra vida terrenal es muy breve. Yo tuve la gracia de llegar a los 83 años y pico. Ya este año voy a cumplir 84 años, un poquito más adelante. Pero hoy les contaba que unos años atrás, deseando visitar mis compañeros de estudio, lo recorrí, distintos pueblos, porque había en aquellos años un solo liceo acá en el departamento de Colonia que tenía preparatorio también. Y acudían de otras ciudades para ser instruidos ahí. Y sabe que ninguno de mis compañeros estaba vivo, se había partido, salvo una compañera que hace unos años atrás la encontré en un hogar de Nueva Albesia, hogar Franfaren. Pero el resto ya todos se habían marchado. Eso no sabrá qué, que acá no tenemos ciudad permanente. No sé ni siquiera si todavía ella vive. Y un día tampoco voy a estar yo. No voy a estar predicando este mensaje. Y le leo entonces el último verso, capítulo 13, porque la Biblia habla de que somos la congregación de los primogénitos, que ya estamos inscritos en los cielos, y que Dios es el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Hemos sido hechos perfectos a través del sacrificio de Cristo. Pero el verso que quiero leer es el 14, que dice lo mismo que ya le expliqué. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos, sino que buscamos la porvenir. Y esto está hablando ahora en sentido genérico. Ya no se trata de Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos hombres de fe que narra el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahora está hablando en términos generales. Para todos aquellos que hoy escuchan este glorioso mensaje, no por ser mío, no. Este mensaje porque es de Dios. Estamos esperando y un día glorioso, nos vamos a encontrar con todos aquellos seres queridos que ya se adelantaron en el camino, pero que tuvieron la gracia de recibir esa fe, don de Dios, regalo de Dios, para que pudiesen creer en lo que Jesucristo hizo, para que nosotros lleguemos a ese destino final, la patria celestial. Querido pueblo, como dice ese corito,
que ayer cantó el pastor Daniel, cómo anhelo yo verte allí, cómo anhelo ver a cada uno de ustedes en la patria celestial. Cómo anhelo reencontrarme, como decía acá la evangelista Ana, con mi abuela, porque yo tampoco tengo dudas por su testimonio de que ella fue salva. Como otras personas, familiares de mi esposa y pastores y amigos que tuvieron esa fe. Así que no solamente tener el gusto de conocer personalmente a nuestro Salvador, nuestro querido Salvador Jesús, sino encontrarnos con todos aquellos queridos hermanos en Cristo que se adelantaron en el camino, pero que fueron herederos de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, por la fe. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a concluir en lo que a mí concierne con una palabra de oración. Y les invito a estar de pie, orando.